¿cierto? Por las lluvias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tenemos la bendición de estar juntos y juntos, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra para aprender más de ti, para crecer. Te pido, Señor, por este tiempo que seas obrando en nuestros corazones, nuestras mentes, en nuestra voluntad, Padre, para que podamos crecer a la imagen de Cristo, para que podamos ser mejores siervos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría partir la escuela con una pequeña lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios. Esta es una visión de la nueva creación, de lo que nos espera al final de los tiempos. La eternidad dice: después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La palabra del Señor termina, ¿cierto?, ahí en los últimos capítulos del Apocalipsis, narrando muchas cosas que en la nueva creación no habrán. Un poquito más atrás decía que no habrá lágrimas, ¿cierto? No habrá llanto, no habrá dolor. Aquí hablaba, no habrá sol, no habrá más maldición. Muchas cosas ya no habrán. Y el texto, quiero alentarlos a pensar en el versículo 3, que dice que si algo, va a haber algo que todavía va a estar ahí, y que quizás nosotros no hemos pensado en eso. Y el versículo 3 dice que los siervos les servirán. Continuará habiendo servicio al Señor allá en la eternidad. Así que los aliento a seguir preparándonos para lo que vamos a hacer toda la eternidad, que es servir a nuestro Dios, a seguir creciendo, que este sea un tiempo de aprendizaje para ser mejores siervos, y alentando nuestros corazones de que queremos estar con Él toda la eternidad, y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Quiero invitar a los pequeñitos que pasen a sus clases junto a sus maestras. Y vamos a iniciar la clase de adultos. Hemos estado hablando, y hablamos todo este semestre, acerca de un gran tema. Las misiones, ¿cierto? Estuvimos hablando acerca de las misiones. Con Pastor Walter quisimos plantearlo como una especie de curso, ¿ya? En donde hicimos un cronograma, fuimos viendo clase por clase, en algún momento se dieron ciertas tareas, incluso pasamos asistencia, que hace muchos años no pasábamos asistencia en la clase de adultos, y volvimos a pasar asistencia, más que nada para saber si es que estaban aprendiendo, si es que estaban participando, y tener claridad con respecto a cuáles son los hermanos que han atravesado esta capacitación o este tiempo de enseñanza en misiones, ¿ya? Y la semana pasada, si bien recuerdan, estuvo nuestra hermana Alondra visitándonos, ¿cierto? Estuvo compartiéndonos allá acerca de su ministerio, acerca de las novedades, el avance de la obra del Señor allá en ese lugar en Asia, y era bien impactante, ¿cierto? Era bien impresionante poder ver lo que el Señor está haciendo a partir y usando una misionera mandada por una pequeña iglesia en Rancagua, ¿ya? Y era impresionante. Yo me quedé conversando con ella al final de la reunión, y ella me comentaba, decía: a veces las iglesias piensan que tienen que tener todo resuelto para empezar a pensar en misiones. Y decía, y mi iglesia, usted viera en mi iglesia, comentaba que la iglesia en Rancagua ya no tiene un lugar donde congregarse, hace unos años ya se congregan en un colegio que se les presta solamente para esa reunión, no pueden ocuparlo en la semana del colegio para otras reuniones,
La iglesia no tiene pastor, ya hace unos par de años no tiene pastor. Es una iglesia pequeñita, es un grupo de creyentes que sigue ahí perseverando ahí en Rancagua, y esa iglesia, el Señor decidió ocupar eso para levantar una sierva y para que engrandecer simplemente su nombre. Uno puede ver ahí que es la obra del Señor, no fue como el esfuerzo de la iglesia o que la iglesia tuviera todo resuelto, sino que el Señor decidió tocar los corazones, su corazón, el corazón de la iglesia, y abrir las puertas para que esa hermana pudiera estar haciendo esa obra. Así que les quería comentar eso, compartir, porque en un momento en una de las clases conversábamos acerca de misiones y veíamos como cosas muy lejanas, y la hermana vino para acá y yo decía, bueno, si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer igual con quiere hacerlo, y quizás no hay que ponerse uno mismo obstáculos, ¿ya? Y en esta clase, esta es la clase de conclusión, la clase final va a ser un poco diferente porque no vamos a abordar material nuevo, sino que la idea es que podamos tener un pequeño tiempo quizás de reflexión, de compartir comentarios finales acerca del curso y por sobre todo terminar con un tiempo de oración por todo lo que estuvimos conversando a lo largo del curso, ¿ya? Así que esta es la clase de cierre y vamos a comenzar simplemente a modo de un breve resumen, quizás para refrescar y tener un lenguaje que utilizar para compartir reflexiones, meditaciones que aprendimos durante este semestre. Quisiera que Jairo me pudiera ayudar con la primera diapositiva, por favor, hermano. Última clase de este curso, la siguiente. Y aquí quiero que me ayuden ustedes, aquí traigo algunos principios que hemos abordado a lo largo del curso, ¿ya? Una de las cosas que estuvimos repitiendo mucho era cuál es la meta de las misiones. ¿Cuál era la meta de las misiones? Como algo mucho más grande quizás de lo que normalmente pensamos cuando pensamos misiones. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y lo hemos repetido harto, quizás es el gran principio que nos debiera mover en general en todo lo que hacemos como iglesia y especialmente en las misiones. Lo hemos repetido, el Salmo 67, hemos sido intencionales en leerlo y releerlo y releerlo. El hecho de que Dios bendiga a su pueblo y que por medio de su pueblo las naciones sean bendecidas. En el corazón de Dios está este deseo que las naciones la alaben. Porque Dios es digno de ser alabado, adorado, amado, servido. Y porque Él es digno, nosotros nos movemos para que más personas puedan reconocer eso, glorificar a Dios. La meta final de las misiones es la gloria de Dios, ¿ya? No vamos a ir al Salmo 67 por esta vez porque lo hemos leído varias veces. Aquí otro recordatorio, otro principio, toda la Biblia revela el propósito de Dios de alcanzar a las naciones. Esa estaba sencilla, ¿cierto? Y es sencilla porque la hemos repetido harto, porque hemos aprendido acerca de esto. ¿Se recuerdan que hicimos un recorrido a través de la Biblia dándonos cuenta de que en el corazón de Dios siempre estuvo ese deseo de salvar a la humanidad, de rescatar a la humanidad? Y ahí aparece el texto, no alcanzo a ver hasta allá atrás, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿cierto? Este pacto que el Señor hace con Abraham, y en donde incluye, ¿cierto?, que por medio de él, que sean benditas, ¿cierto?, todas las familias de la tierra, todas las naciones, por medio de la bendición que iba a traer por medio de este siervo. Entonces podemos ver que en el corazón del Señor desde el inicio estaba este deseo de alcanzar a las naciones y que las naciones puedan glorificarle a Él. El siguiente principio dice, Él es el único mensaje que salva, ¿ya? O puede poner ahí que rescata, que redime, que puede, que transforma, que justifica. Que podemos poner tantas palabras allí que vienen ¿cierto?, a condensar la idea de esta salvación, la redención obrada por Cristo, esta buena noticia que tenemos en Cristo Jesús. Y hablamos mucho también acerca de eso, acerca de que es necesario que se proclame el mensaje del Evangelio, porque no hay otro camino. No hay otro camino para poder conocer a Dios, para tener una relación con Él, para disfrutar de la eternidad sirviéndole, adorándole. Ya conversamos acerca de eso y eso es un llamado, ¿cierto? Es una urgencia que hay actualmente en el mundo. Revisábamos el mapa de las naciones
Y eso es lo que tenemos que llevar, el Evangelio, ¿ya? Quizás no conversamos extensamente acerca de las obras de misericordia, que siempre son buenas, que vienen a ser, ¿cierto?, un fruto de la obra del Evangelio obrando en los creyentes, en la iglesia, el hecho de buscar satisfacer o ayudar con las necesidades físicas de las personas. Sin embargo, hay una necesidad que está sobre todas las necesidades. Hay un pastor que decía algo así, que la iglesia debiera así preocuparse de ayudar con las necesidades de las personas, sin olvidar la gran necesidad, la mayor necesidad que tiene todo ser humano, ¿cierto? Que está en su alma, que es la salvación, ¿ya? Entonces, la iglesia debe ser movida en pro de eso, entendiendo que tenemos el mensaje que trae salvación, ¿ya? Y que Dios actualmente está usándonos a nosotros para llevar ese mensaje. El siguiente principio es: Dios realiza su misión por medio de las... Ahí hay dos líneas. A ver. Iglesias locales, por medio de las iglesias locales. Si ponía una línea, obviamente podríamos ir por medio de la iglesia, como con I mayúscula, ¿cierto? Como la iglesia del Señor, todos los redimidos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero quizás si lo vemos de una manera más local, más particular, podríamos decir que actualmente la misión del Señor está siendo llevada adelante por cada una de las iglesias locales, que son la manifestación de esta iglesia universal, de esta comunidad global, ¿cierto?, de creyentes, ¿ya? Que se reúnen localmente en un sitio específico para hacer lo que el Señor los ha llamado a hacer, ¿ya? Recordemos ahí Mateo 28, el hecho de que el Señor, con toda autoridad, con toda potestad, encomienda a su iglesia el hacer discípulos. Creo que ahí está el texto de Hechos capítulo 13, cuando se encomienda el primer viaje de Pablo, Bernabé, ¿cierto? Se le encomienda y podemos ver que hay un grupo ahí de creyentes en el contexto de la iglesia, se ora por ellos, ¿cierto? Y se les envía, y ahí comienza este envío, esta plantación, posterior plantación de iglesias que se lleva adelante. Podemos ver que la iglesia local tuvo un rol importantísimo y sigue teniendo un rol fundamental para el avance del Evangelio en este mundo, ¿ya? Y la buena noticia es que estamos en una iglesia local. Esta es una iglesia local, no estamos hablando de otra institución ajena. Esto es una iglesia local y por medio de las iglesias locales el Señor está haciendo la obra. Y finalmente toda la participa en las misiones. Toda la iglesia, ya estaba sencillo, los principios son principios sencillos, toda la iglesia participa en las misiones, ya sea que vayamos o ya sea que enviemos, estamos en un lado o en otro en relación a las misiones, ya, o somos los que vamos o somos los que enviamos, ya. Y en una clase hablábamos acerca de estos conceptos que se están ocupando hoy, quizás la plantación de iglesias, la revitalización de iglesias. Nosotros como iglesias tenemos esa misión de quizás abrir los ojos a las necesidades que hay a nuestro alrededor y por qué no hacer un esfuerzo adicional por enviar a algunos de acá para plantar una iglesia o ver una iglesia, ¿cierto?, que está, como podríamos decir, un poco moribunda, ¿cierto? Está decreciendo en número, no tiene liderazgo, está a punto de cerrar y como iglesia podríamos ver esa necesidad y enviar a un grupo de hermanos, familias, para revitalizar esa iglesia o replantar esa iglesia y poder seguir siendo luz ahí en ese lugar que el Señor nos ha puesto, ¿ya? Oportunidades hay, pero primero tenemos que ser enseñados, ¿cierto? Aprender que el Señor forme esa convicción y con la convicción correcta, la gloria del Señor, sabes que Dios, tú eres digno de ser alabado, adorado, vamos a pagar los costos que sean necesarios para alcanzar a los perdidos, ¿cierto? Esos son los principios que les quería recordar y ahora vamos a pasar un pequeño tiempo de poder compartir, ¿cierto? Comentarios, alguna reflexión en relación a cómo ha tomado usted las enseñanzas, en qué ha meditado en este tiempo. Yo traigo unas preguntas de ayuda, unas preguntas guía que nos van a ayudar, ¿cierto?, a compartir algún comentario si es que no se le ocurre qué puedo comentar acerca de lo que aprendí. Quizás estas preguntas le pueden ayudar. Así que voy a dejar abierta la oportunidad. Usted puede levantar la mano y puede responder la que quiera, ¿ya? Lo importante es que podamos conversar y pueda compartir sus comentarios. Voy a leer ahí algunas las preguntas que nos van a ayudar a poder compartir en este tiempo. Dice, bueno, ¿qué aprendimos acerca de Dios de manera particular quizás en este semestre? Si conoció de manera específica quizás algo que no había visto acerca de Dios, compartirlo. ¿Qué aprendimos acerca de las naciones? ¿Qué aprendimos acerca del Evangelio?
¿Qué cambió de tu forma de entender las misiones? ¿Ya? Quizás justo antes del curso entendía las misiones de cierta manera y algo hizo clic y ahora como que estoy alentado, estoy animado en otro sentido. ¿Y de qué forma este curso quizás te desafió en particular o nos desafió de manera general como iglesia? ¿Ya? Así que dejo ahí abierta la oportunidad, vamos a tener unos minutos para poder compartir este tipo de cosas. Estamos en el cierre del curso y ahí, hermanos, yo les voy dando la palabra. Hermana. Súper. Aquí hay una pregunta. La hermana preguntaba cuáles son los requisitos que debiera tener una persona para ser misionero. ¿Ya? Y como estamos en la clase final, me gustaría quizás que conversáramos si es que algún hermano quiere responder a esa pregunta. Hermano Samael, si se puede poner de pie sería de ayuda para que todos podamos escuchar lo que se comparte. Entonces conversamos en una de las clases en particular el hecho de que si es que alguien está sintiendo cierto una inquietud con respecto a eso, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para ser misionero? Lo primero sería que haber puesto su fe en Cristo Jesús, ser un nacido de nuevo. Y como hemos conversado tanto, esto se da en el contexto de la iglesia local. Hablábamos de que los misioneros no son llaneros solitarios, como que, ok, yo quiero ser misionero, así que ahora me autodesigno misionero, sino que unos buenos pasos serían conversar con el liderazgo de la iglesia local y compartir la convicción. Y yo creo que cada caso en particular se puede ir guiando en cuanto al proceso de capacitación. Hablábamos también que son procesos que toman paciencia, no es como simplemente presentarse una hoja y decir, ¿sabes qué? Ya taché todos los requisitos que podamos, sino que tiene mucho que ver con el llamado del Señor para la vida en personal, el carácter, la formación del carácter y la capacitación adecuada de acuerdo al lugar en que el Señor vaya a llamar a la persona. Hablábamos acerca de que mucha de esa capacitación tiene que ver con capacitación teológica, pero también en el idioma, ¿cierto? En capacitación en entender el choque cultural que podría eventualmente tener la persona. Y la hermana Londra, no sé si lo compartía la semana pasada, yo hace un tiempo escuchaba que llevaba alrededor de 7 años, estuvo allí desde que comenzó la inquietud hasta que se capacitó, hasta que estudió, hasta que comenzó a tener viajes a corto plazo y hasta que el último viaje fue de un año que presentaba allí, que estuvo un año allá. Imagínense, todavía ya no está como establecida completamente allá. Ahora está acá de nuevo, está haciendo trámites para que la ayuda, el apoyo, ¿cierto?, a los hogares llegue de mejor manera, planificando nuevamente para volver. Entonces es como un proceso que se va dando así, acompañado. Yo creo que es muy importante el acompañamiento de la iglesia local, de liderazgo local, que conoce a los miembros, sabe un poco en qué lugar en cuanto a su madurez está, en cuanto a los frutos que está dando y puede dar como una recomendación más concreta en que esperemos esto, ¿cierto? O este podría ser el siguiente paso para poder seguir respondiendo a ese llamado, ¿no? Así que es una buena pregunta, hermana, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algún comentario o alguna reflexión, algo quizás personal incluso con respecto a lo que se vio en el curso? Hermano Juan, ¿se podría poner de pie, por favor?
Mm, Super hermano, muchas gracias. Solo como recordatorio, la hermana Londra la semana pasada compartía los números, ¿se recuerdan? Incluso compartía el número de cuánto costaba mantener un niño allá un mes. Al menos yo me impresionaba de que no era un monto exorbitante. Poder integrar un niño y que estuviera en una familia, en un contexto de creyentes, en ese tipo de país, a mí me impresionaba de que no era un monto exorbitante mantenerlo allí. Y era desafiante para nuestros corazones. Gracias, hermano Juan. Sí, por favor, por favor. Respondiendo a la pregunta 4, que es como la que más yo tenía un concepto de las misiones que era como lo que explicaba el pastor Mati, que era como, ya sentí el llamado, entonces yo me paro y pesco la Biblia y salgo a caminar por el mundo. No tenía este conocimiento de que había que instruirse. Claramente que si es dentro de la nación es más fácil porque es el mismo lenguaje, pero no sabía que era como, yo tenía ese entendimiento de era como, ya voy a salir a otro país como misionero y Dios de manera mágica me dará el idioma sin aprenderlo, va a ser todo así como para echar magia. Ese es el primer concepto que tenía de las misiones. Y ahora, bueno, con toda la experiencia que hemos tenido, más los videos y toda la formación que hemos tenido este tiempo, he podido ver y entender que tienen que tener una formación no solamente a nivel externo, sino también a través de la palabra, a través de las oraciones, si es realmente lo que Dios quiere para uno, porque de repente uno cree que tiene el propósito, uno cree que tiene el sentimiento y no es así. Y como segundo ítem, también entendí la necesidad de hacer misiones, no solamente como iglesia local, sino con nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros estudios, y los que estamos en esas áreas es súper importante que cada oportunidad que se da, saliendo, llegando a la reunión de apoderados, yendo a comprar el diario que es el pan, ¿cierto? Uno tiene la oportunidad de hacer mini misiones y hablar de Cristo a quienes nos rodean. Súper, muchas gracias, hermana Nayi. Eh, una oportunidad más. Hermano Samuel. Súper. Me recordaba un pasaje en Filipenses 1, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Impresionante que el Señor ocupa incluso estas cosas de vivir en el mundo caído, el sufrimiento, ¿cierto? Las prisiones, la persecución a los creyentes para mover los corazones de otros creyentes y que el Evangelio se comunique con más valentía. ¿Algún otro comentario adicional? Hermano Matías.
Excelente. Muchas gracias, hermano Matías. Una última oportunidad, si es que alguien ahí aún está indeciso. Hermana Sara, y pasamos a la siguiente parte del curso. Sí, o sea, esa es la gran pregunta que queda en cuanto a la pregunta número 5. ¿Ya? El Señor nos manda primero a enseñar, y lo entendemos así, enseñar a abrir la Biblia, a ver lo que está en el corazón de Dios para nosotros, para el mundo, que nuestros corazones sean convencidos y en base a eso poder en algún momento, en el corto plazo, poder plantear, ¿por qué no?, un proyecto en lo concreto, algún desafío para la congregación, para que luego de haber sido enseñados y se abran puertas, el Señor diga, ya, bueno, fueron enseñados, veamos el fruto que está dando eso que, en lo cual hemos sido enseñados. Por el momento yo creo que el llamado es a seguir respondiendo de manera individual y orar. Creo que coincido mucho con lo que decía el hermano Juan o Matías con respecto a que como iglesia del Señor con I mayúscula o como cada uno de los creyentes de manera personal nos estamos involucrándonos quizás con la manera más, muchas veces se dice la manera más sencilla, que tenemos que involucrarnos con la obra del Señor a nivel mundial, que es a través de la oración. La oración. Entonces, yo creo que el primer paso para hacer mañana como iglesia sería orar, involucrarnos fervientemente en orar. ¿Por qué no revivir el antiguo hábito, tradición o llamado del Señor en su palabra de ayunar por esto y dedicarnos a buscar al Señor en cuanto al Señor qué quiere hacer con nuestra iglesia? Una palabra como parece oxidada, parece olvidada, pero que el Señor lo puso allí en las Escrituras. Es un buen tiempo, yo creo, de buscar específicamente, intencionalmente al Señor en este ámbito para poder responder y quizás tampoco tomar una decisión apresurada o poco sabia en cuanto a esto. Hemos visto que muchas veces son procesos, requiere paciencia, pero hay que comenzar a caminar. Hay que comenzar a caminar para después correr, para después, es cierto, a pensar en más grande. Entonces, al menos en lo personal, yo animaría a la iglesia a eso, a orar y a, ¿por qué no?, dedicarnos de manera más intencional a buscar al Señor como iglesia en cuanto a, ok, ¿cuál es la dirección que quieres que nuestra iglesia tome? Y qué necesidad tenemos que hacer el esfuerzo por ir a suplir en qué grupo de personas. Y vamos a terminar en un tiempo de oración. Vamos a terminar con un tiempo de oración el curso. Pero antes, mis hermanos, bueno, ahí están los motivos, pero antes de eso, saca los motivos un poquito para que pongan atención acá. Tenemos un trabajo final para el curso, ¿ya? Un trabajo final, y es optativo, mis hermanos, es voluntario, ¿ya? Simplemente queremos animarlos a seguir profundizando, a poner por escrito. Esto ayuda como a consolidar como el conocimiento, a darse cuenta de que, uy, estoy intentando explicar esto y quizás no lo entendí tan bien, y voy a la palabra y nos ayuda, ¿cierto?, a terminar de entender ciertos asuntos. Son 6 preguntas, son muy sencillas, de hecho muchas de ellas las respondimos en la clase de hoy, ¿ya? Y a lo largo del curso sí o sí se respondieron, y es un pequeño trabajo final que les queremos mandar al que quiera realizarlo, ¿ya? Al que quiera realizarlo como cierre del curso, ¿cierto? Sin embargo, nosotros a los hermanos que entreguen el trabajo vamos a considerar que son hermanos que finalizaron como satisfactoriamente el curso, independiente, hermanos, de, no, esto no es para evaluar así como, no, como los que tuvieron arriba de cierta nota, no, es simplemente el objetivo de animarlos a que, bueno, aprendí esto, lo soy capaz de explicar aquí por escrito, de manera sencilla, nada muy demasiado sofisticado, ¿cierto? Y a los hermanos que entreguen el trabajo, nosotros los vamos a considerar que concluyeron el curso adecuadamente, ¿cierto? Y van a tener su debido reconocimiento ahí de finalizar este curso apropiadamente, hermanos. Así que yo voy a dejar estas hojitas aquí, ¿ya? Y al final del curso usted va, saca su hojita, son 2 semanas, de aquí al 16 de agosto, usted aquí mismo en la hoja puede completar o trae otra hojita, escribe a mano o en computador, como le salga más sencillo. Igual voy a mandar el documento en PDF, por si usted mismo quiere imprimirlo en su casa o que sé yo, quiere escribirlo en el computador y no quiere llevarse una hojita. Y como les digo, es voluntario, pero queremos animarlos a involucrarse con esto, a seguir profundizando, y esta es una manera que tenemos de poder impulsarlos en ese sentido, ¿ya?
Y ahora sí vamos a terminar con el tiempo de oración. Les voy a pedir que se junten en grupos de 3 o 4. ¿Ya? Ahí nos vamos a mover, acomodar las sillas nomás, en grupos de 3 o 4. Vamos a estar unos 20 minutos. Son tres grandes motivos, de oración, por eso hay tres columnas. Ustedes se pueden dividir una columna cada uno, pero como ven, cada columna tiene hartos como motivos particulares, ¿ya? De oración. Así que ustedes se pueden dividir como quieran, pero son como directrices generales para dirigir las oraciones. La primera columna son motivos de oración por los misioneros, ya necesidades particulares que pueden estar habiendo en el campo misionero. ¿Ya? El segundo motivo es por las iglesias locales en general, ¿ya? Por la iglesia del Señor en general y por lo que puede estar haciendo actualmente la iglesia del Señor y cada iglesia local en general. ¿Ya? Y el tercer motivo es en particular por nuestra iglesia local y cómo nuestra iglesia va a responder a esto. Y como les digo, son tres grandes motivos y ahí hay como necesidades particulares en cada motivo y ustedes se pueden dividir como quieran. No es necesario que oren por absolutamente todo, pero sí son directrices, líneas generales para poder guiar esas oraciones, ¿ya? Así que vamos a estar aquí hasta unos 15 minutos vamos a estar en un tiempo de oración y luego de eso yo voy a cerrar con una oración en general. Y mis hermanos, los animo así es que hoy ya oramos los tres, oramos los cuatro, oremos, sigamos orando, ¿ya? Y tomemos los 15 minutos orando particularmente por estas necesidades, por estos motivos de oración, ¿ya? Así que oramos a nuestro Dios, nos juntamos en grupos de 3, 4 y oramos.
se están perdiendo, que puedan conocerte a ti y unirse a nosotros, Señor, para adorarte, para alabarte, para honrarte, para amarte, para servirte, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor, para amar mejor, amar lo que realmente es digno de ser amado, amarte a ti y amar a las almas para que ellas también puedan venir a contemplarte y a amarte. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos también, Señor, y agradecemos por este tiempo que vamos a seguir pasando juntos como iglesia alrededor de los alimentos. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un pequeño tiempo de break, 10 minutos de pausa, va a estar allí la salita preparada y aquí recuerden que están las hojitas para los que quieren elaborar, ¿cierto?, este pequeño trabajo para que puedan pasar a retirarlas. Aquí van a estar durante el break.